Estamos en nuestro segmento Debates y Soluciones y como siempre nos ocupa la situación política y socioeconómica que enfrenta nuestro país. Ya desde abril 2018 para nada es un secreto que estamos en problemas como nación, como Nicaragua. Vamos a ver qué decía la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el último comunicado. Según ellos, la estrategia del gobierno y el nuevo trabón en el diálogo en esa mesa de negociación es el levantamiento de las sanciones. Vamos a ver a continuación la nota y luego conversamos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República de Nicaragua, que ya está acá con nosotros. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado este sábado donde aseguran que el gobierno de Nicaragua ahora ha adoptado el lema "Levanten las sanciones" con el único propósito de no cumplir con los acuerdos ya firmados. Para la alianza, esta es una excusa más de parte del gobierno, como las ocurridas en junio pasado cuando se desarrolló el primer diálogo nacional, el cual fracasó. En esa ocasión, el gobierno utilizó el lema "Levanten los tranques" para dar paso a la ola de represión que trajo luto, muertes y presos políticos, reza el comunicado. El pasado 23 de abril, los testigos y acompañantes internacionales prepararon un listado de 9 puntos de compromisos que ayudaría a empujar la implementación de los acuerdos ya firmados. Dicha propuesta incluía, entre otros aspectos, la liberación acelerada de los presos políticos en el mes de mayo, el retorno de los exiliados y la liberación de aduana de los materiales de medios de comunicación, acordada de manera bilateral por ambas delegaciones con los testigos. Ya pudo ver el pueblo nicaragüense el año pasado la aplicación de la misma estrategia de un gobierno que, además de reprimir, miente en sus comunicados llenos de adjetivos que no hacen más que aislarlos cada vez más de una población que aspira a libertad, justicia, paz y la liberación de elecciones libres y anticipadas, finaliza el documento. El gobierno insiste que estas sanciones impuestas por Estados Unidos han sido tomadas contra el pueblo nicaragüense, no contra personas. Son 7 los funcionarios hasta ahora sancionados, entre estos Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega. Willy Narváez, Acción 10. Gracias, Willy Narváez, por esa nota y vamos ya a conversar con el experto que está con nosotros como todos los lunes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Bienvenido, un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. Iniciemos, doctor, hablando sobre este tema de las sanciones, el levantamiento de las mismas, que es lo que ahora está pidiendo el gobierno en la mesa de negociación, según la Alianza Cívica, para poder avanzar en el cumplimiento de los acuerdos ya firmados en esta mesa. Jocelyn, primero es un gran placer estar de vuelta con vos en vivo y no a través de Skype, ¿verdad? Y antes de contestar tu pregunta, quería felicitarte a vos y a todo el personal del Canal 10 por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿verdad? Que creo que fue el sábado pasado. Pero esta es la primera vez que el viernes, o sea que esta es la primera vez que nosotros nos vemos después de eso. Y lamentar a la vez que desgraciadamente en Nicaragua todavía no tenemos esa libertad total de prensa. Yo sé, por ejemplo, que el Canal 10, que se proyecta a través de una página Facebook que está siendo hackeado regularmente, este fin de semana hackearon también a la prensa. Yo leo estas cosas, los periódicos, pues los medios escritos a través del internet, y en la mañana del domingo, por ejemplo, no pude entrar a la prensa. O sea que todavía nos falta muchísimo en esa área, y justamente la falta de libertad de prensa, por lo menos para algunos medios independientes, es uno de los temas en donde ha habido muy poco progreso en el diálogo nacional. Y es parte de los acuerdos. Así es. Es decir, es parte de lo que se tenía que haber hecho, pero que hasta la fecha ha fallado, ¿verdad? Totalmente. Ahora, en cuanto a las sanciones, se han convertido como el tema de mayor interés en el país en este momento, porque por las declaraciones del propio presidente de la República, ya todos los nicaragüenses tenemos muy claro que lo que más le está golpeando personalmente, anímicamente, al comandante Ortega, y me imagino a su señoría y a su familia entera, son las sanciones personales que le ha impuesto el gobierno norteamericano a él no personalmente, pues, pero a miembros de su familia, y aparte de la argolla, digamos, del Carmen. Ahora, la gente me pregunta a mí, bueno, ¿y estas sanciones realmente están castigando al pueblo de Nicaragua o están teledirigidas específicamente a la familia? De acuerdo al planteamiento del presidente Ortega, de hecho él dijo, son miserias humanas porque están celebrando sanciones que afectan al pueblo de Nicaragua. Sí.
Mira, la realidad es la siguiente. Primero, Nicaragua está en una profunda recesión con peligro de que se vaya a convertir en una gran depresión estilo la venezolana. Todavía no estamos allí, pero esto no es el resultado de las sanciones norteamericanas propiamente dicho, porque las sanciones, como hemos dicho, son teledirigidas y tienen nombre y apellido. Empezaron con Roberto Rivas en el año, creo que fue 2017, y han continuado con otras personas muy cercanas pues al gobierno, Fidel Moreno, Francisco Díaz, diferentes personas, creo que son 7 en total, que lo que tienen en el fondo son sanciones tipo Magnitsky. Algunos de ellos bajo el concepto de la ley Magnitsky, pero otra por orden ejecutiva del propio presidente Donald Trump. Entonces, esas sanciones norteamericanas están obviamente golpeando a el Carmen, porque la argolla está seguramente poniéndole presión a él, y aquellas personas que a lo mejor han perdido la visa, porque hay hasta 50 de estos, Jocelyn, que a lo mejor se sienten también amenazados. Ahora, hay una situación económica grave en Nicaragua, pero eso es el resultado del problema político que tenemos nosotros en Nicaragua, que lo que ha hecho es restarle toda credibilidad al clima de inversión en Nicaragua. Es decir, este colapso, que fue por lo menos de un 5% el año pasado, y que todos lo conocemos, lo vemos en los hoteles, lo vemos en los comercios, en las plazas de compra que se construyeron pero que no han abierto todavía. Eso es resultado de una falta de confianza de los inversionistas nacionales y de los inversionistas internacionales, que no quieren venir a un país como Nicaragua porque no representa un futuro atractivo para ellos. Y lo único que tenemos que hacer para corroborar esto es ver lo que dice el informe del economista, por ejemplo, de la unidad de inteligencia del economista, que es muy leído por empresarios extranjeros y nacionales para tomarle un poco la temperatura al país. Ahora bien, es un hecho también que ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano, ni el Fondo Monetario Internacional le han otorgado ni un solo préstamo nuevo a Nicaragua desde el año 2017 hasta el presente. Eso es contrario a lo que recientemente se ha dicho, ¿no? Bueno, yo no sé quién dice qué, pero yo lo que te puedo asegurar es que ninguna de esas 3 instituciones, que son importantísimas para el desarrollo de países como Nicaragua, porque son las que cubren una parte muy importante del programa de inversión pública de Nicaragua, esas están parqueadas. Ahora, yo estoy seguro que el director ejecutivo norteamericano en las 3 instituciones le ha pedido a los jefes de esas instituciones de engavetar esos proyectos. Eso ya no va a ser una opción, porque ahora en junio, que va a ser un mes muy importante para Nicaragua, se cumplen los 180 días de plazo que bajo la ley NICA tiene el gobierno norteamericano para enviarle al Congreso su valoración de la situación socioeconómica y política de Nicaragua. ¿Qué pasa si llegamos a esos 180 días sin un cambio que dé un giro a la mesa de negociación? Porque está estancado, diríamos, hasta este momento. Sí, yo diría que está en un estado de coma, ¿verdad? En un momento hablaban lo de la Alianza Cívica, que iban a tomar unos días para reflexionar. La verdad, por lo que leo en los periódicos, es que siguen platicando pues con representantes del gobierno, algunas veces en el INCAE y otras veces en otros lugares, tal vez en la Anunciatura, por ejemplo. Pero la verdad es que si uno hace un balance de lo que ha logrado el diálogo hasta la fecha, ha sido muy poco. Se ha hablado de mucho, pero cuando llega el momento de concretizar cosas específicamente sobre temas como la libertad de prensa, temas como la puesta en libertad de los presos políticos, temas como el adelanto de las elecciones, ha habido 0 o prácticamente 0 adelanto. Entonces, ese waiver que está incorporado en la ley NICA, y que lo que significa es que si el gobierno norteamericano puede constatar que ha habido progreso, adelanto satisfactorio en resolver el problema de fondo, que es el político, a como van las cosas ahora en Nicaragua, no se va a dar en junio. Entonces, en junio vamos a ver un informe
en donde el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro norteamericano le van a tener que decir al Congreso, miren, estas son las personas que no han sido sancionadas y que están violentando los derechos humanos, involucrados en actos de corrupción magna o que están socavando la democracia en Nicaragua. Y entonces, como resultado de ese listado, por ejemplo, podríamos ver a muchísimo más sanciones personales y teledirigidas. Pero entre tanto, cero préstamos del Banco Mundial, cero préstamos del Fondo Monetario, cero préstamos del BID. Y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que más plata le da a Nicaragua, el ritmo de desembolso va en paralelo con las negociaciones pues, en la alianza cívica con el gobierno, es decir, van muy lentamente. Ahora, en este caso, ¿tiene la alianza cívica el poder, la facultad de decir no se apliquen sanciones a Nicaragua en un momento como este? Y en el eventual escenario de que sí lo hiciese, la comunidad internacional haría caso a este llamado de la alianza cívica, partiendo de que no se han cumplido los acuerdos en esa mesa de negociación, que dicho sea de paso ha sido bastante cuestionada. Incluso Luis Almagro decía recientemente que es un juego político y que los dos sectores no están teniendo la seriedad que se demanda en una mesa de negociación. Bueno, en primer lugar, creo que una carta, un comunicado, una declaración por parte de la alianza cívica de que de repente se ha empezado a adelantar en el diálogo, ¿verdad?, tendría un impacto importante. En ese informe que se tiene que presentar ahora en junio al Congreso, si hubiera un párrafo allí diciendo que la alianza cívica ahora constata que se está progresando realmente en las negociaciones, tendría obviamente un impacto muy grande. Ahora, ¿tiene la credibilidad la alianza cívica en la comunidad internacional para tener ese impacto? Tiene muchísimo más que el gobierno. Empecemos por ahí. Ahora, vos acabas de tocar pues las declaraciones esas de Luis Almagro, que para mí fueron una gran sorpresa, pues, porque aquí lo que los medios independientes manejan es que el gobierno está jugando con los tiempos, ¿verdad? Está queriendo ganar tiempo, hacer este asunto chicle, porque con el tiempo Daniel es el que gana, ¿verdad? Y ya llevamos más de un año en este asunto, ¿verdad? Pero la alianza cívica todavía tiene una cierta credibilidad internacional. Y definitivamente si el diálogo continúa como está ahorita, yo no veo cómo vaya a poder el gobierno norteamericano darle un pase, digamos, al gobierno de Nicaragua en junio. Y yo estoy claro que Daniel tiene eso muy claro. Por eso es la ofensiva de él, por eso es que él está en estos días queriendo que su equipo negociador llegue a ciertos acuerdos con la alianza cívica para ya no solo ganar tiempo, sino que evitar que le caiga a Nicaragua sanciones adicionales, al gobierno de Nicaragua sanciones adicionales ahora en junio. Pero el mes de junio es muy importante por otra razón también, y es que va a haber una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas. Va a ser en Medellín, Colombia, va a ser a finales de junio. Y entonces en esa ocasión estoy absolutamente seguro de que la mayoría de los países, de los cancilleres de los países del hemisferio, van a pedir que se le aplique la Carta Democrática a Nicaragua. Y eso evidentemente, de lograrse los 24 votos que se necesita, sería un golpe fuertísimo para el gobierno de Nicaragua. Quedaría un estatus de ostracismo total del resto de la comunidad del hemisferio. Y entonces ya no solo sería Daniel contra Washington, sino que sería Daniel contra Lima, Daniel contra Bogotá, Daniel contra Buenos Aires, Brasilia, Santiago de Chile. Sería, ya difícilmente podría decir que es la dictadura, el imperio, el imperio el que está atacando a Nicaragua. ¿Qué tan probable es que se logren esos 24 votos, partiendo de lo de El Salvador recientemente y lo de Panamá, las elecciones del nuevo presidente electo en Panamá, lo que decía, que él va a respaldar la democracia en el caso de Nicaragua y que le tiene mucho cariño porque, dicho sea de paso, pues estudió acá en Nicaragua? Yo creo que las posibilidades son elevadas. Necesitaría la OEA o la mayoría de la OEA lograr 24 votos, que es la 2/3 parte, un poco más de la 2/3 parte de los países miembros de la OEA. Entonces, aquí ha habido dos cambios importantes. Vos acabas de mencionar uno, que es el cambio de El Salvador. Panamá siempre ha apoyado la aplicación de la Carta Democrática
a Nicaragua, o sea que ese país no va a cambiar. Ratificación. Pero lo que es bien importante es que la silla de Venezuela ahora lo ocupa un representante de Juan Guaidó. Entonces ahí hay solo ahí tiene dos cambios adicionales pues a favor de la aplicación de la Carta Democrática, uno El Salvador y el otro Venezuela, irónicamente. Pero por otro lado México, que antes la estaba apoyando, que era parte del grupo de trabajo para Nicaragua, ahora con el gobierno López Obrador ha dicho que no va ni a apoyarla ni oponerse a ella, ¿verdad? Entonces va la famosa abstención. La gran pregunta, el gran desafío que tiene la diplomacia norteamericana y la de todos los países pues latinoamericanos que quieren la aplicación de la Carta Democrática son las pequeñas islas anglófonas del Caribe. Una de ellas por lo menos, que está votando con Nicaragua, es más pequeña en área y tiene una población menor que la isla de Ometepe aquí en Nicaragua. Y sin embargo, su voto es igual al de los Estados Unidos y Canadá y Brasil. Entiendo que hay algún vínculo por el tema económico de estas islas con Venezuela. ¿Esto puede ser determinante a la hora de que digan no a la aplicación? ¿O sí a la aplicación? Esa es una excelente pregunta y observación. Porque claro, estamos clarísimos que esa afinidad que hay entre estas islas anglófonas y Venezuela era producto de la ayuda venezolana que cada una de ellas recibía para su economía. Como Nicaragua recibía apoyo pues de PDVSA a través de Albaniza, ¿verdad? Y eso nos lleva al tema de Interbank, pero del banco, perdón. Pero la verdad es que los norteamericanos se sienten bastante seguros de que van a obtener esos votos porque esa ayuda venezolana no le está llegando a las naciones estas, de las islas estas. Pero ahí es donde yo creo que ellos subestiman la capacidad del gobierno de Caracas, con todo y sus problemas, de aceitar a los primeros ministros de estos micronaciones para asegurar de que ellos vayan a seguirlo apoyando. Veremos lo que pasa. Canadá tiene mucha influencia sobre ellas, sobre estas islas, y ha sido muy beligerante en la OEA. Pero no vamos a tener que esperar mucho. Y no olvidemos la promesa de Carlos Trujillo, el presidente actual del Consejo Permanente de la OEA y el embajador norteamericano, el representante permanente norteamericano en la OEA. Él ha dicho que él va a lograr la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua antes de finales de junio. Veremos. ¿Conviene que se aplique la Carta Democrática? ¿A quiénes conviene? ¿Conviene al pueblo de Nicaragua o conviene al presidente Ortega? Yo creo que yo soy una persona que piensa que la mayoría de nuestro pueblo lo que quiere es un retorno a la democracia representativa, un retorno a una economía que no está en una implosión, sino que con posibilidad de retomar otra vez el camino de crecimiento sostenible, una mayoría que está a favor de una democracia vibrante en donde hay separaciones de poderes, en donde las elecciones ocurra acá lo que estamos viendo en Panamá. Ayer fue la votación en Panamá. Para ayer en la noche el Poder Electoral panameño dio a conocer en una elección sumamente reñida lo que ellos llaman los resultados preliminares. Y esta mañana noté que el jefe, llamémoslo así, del partido que quedó en segundo lugar, ya reconoció que había ganado el Partido Revolucionario Panameño, el de Trujillo, de Torrijos. Entonces, con eso yo me pregunto, ¿por qué nosotros los nicaragüenses no podemos dar ese salto? ¿Por qué no podemos hacer como Panamá, como Costa Rica, como la República Dominicana, y ya, por no decirte ya los países más grandes pues, de nuestro hemisferio? Somos uno de los 2 o 3 que todavía no ha aprendido a tener elecciones confiables, cuyos resultados se dan a conocer inmediatamente. Ahora hablemos de la situación de Venezuela. En este momento Venezuela está también en el ojo del huracán y ante los ojos del mundo. Esto es un elemento que Venezuela distrae un poco la atención de la comunidad internacional solamente a Venezuela y cómo queda Nicaragua en este escenario, y planteándonos cuánto tiempo más podrá resistir Venezuela esta situación y qué pasaría si, por ejemplo, de aquí a junio ya no está el presidente Nicolás Maduro, planteando un hipotético caso. Sí, mira, Venezuela tiene un peso geopolítico mayor que el nuestro, ¿verdad? Entonces los ojos del mundo entero y definitivamente los Estados Unidos están puestos primero en Venezuela, y en un segundo plano
en Nicaragua y en Cuba, que es lo que llama el asesor de seguridad nacional, John Bolton, la troika de la tiranía en Latinoamérica, ¿verdad? Ahora, esta última semana no fue una buena semana, ni para Guaidó, ni para aquellos diplomáticos norteamericanos y miembros de la administración norteamericana que daban por un hecho de que iba a salir Maduro, ¿verdad? A mí me llamó poderosamente la atención, Jocelyn, que el asesor de Seguridad Nacional, Bolton, el vicepresidente Pence, Elliot Abrams, el encargado de la operación venezolana, pero además de eso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, hayan afirmado casi categóricamente que iba a caer el gobierno de Maduro. Y no descartan ninguna posibilidad, dicen que todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa. Entonces esta mañana, antes de venir a tu programa, sintonicé algunos canales importantes como el tuyo, pero en el contexto norteamericano. Y tanto aquellos de centro como de izquierda y de derecha estaban criticando al gobierno de Donald Trump por ser débil en el caso de Venezuela. Y los argumentos que usaban eran esencialmente argumentos de hace 20 y 30 años en los Estados Unidos. Este es el hemisferio occidental, está la doctrina Monroe. No tienen que estar haciendo en Venezuela ni los rusos, ni los chinos, ni los iraníes, ni tampoco los cubanos. Pero hay pláticas entre Rusia y Venezuela. Eso es lo que te iba a llevar. En estos días va a haber una reunión, creo que en las próximas horas, entre el canciller norteamericano y el canciller ruso. Y ahí están en juego intereses muy importantes, tanto de Moscú como de Washington, ¿verdad? Y entiendo yo que el tema principal va a ser Venezuela. Y esencialmente lo que entiendo yo es que el mensaje va a ser: salite de Venezuela o dejar de apoyar a Maduro. Si no, las sanciones que nosotros le estamos aplicando a su país continúan y se van a aumentar. A Rusia, ¿verdad? Porque Rusia es un país sancionado también. Entonces, veremos lo que sale de todo esto. Pero yo no he escuchado una retórica tan dura norteamericana como resultado del fracaso de la semana pasada en Venezuela, como la que estoy escuchando de lo que escuché ayer domingo en los programas más importantes noticieros norteamericanos, en donde llegó a prácticamente todos, el secretario de Estado Pompeo, que fue ante el director de la CIA, diciendo que se tienen que ir los rusos, se tienen que ir los chinos, y nadie tiene que estar, ninguna potencia extrarregional tiene por qué estar en Venezuela. Ahora eso nos salpica a nosotros también, porque yo sigo sosteniendo la tesis que nosotros somos como una suerte de gemelos siamés con los venezolanos. Y si Caracas, si Maduro cae en Venezuela, lo que yo sé por influyentes asesores de Guaidó y de Leopoldo López es que inmediatamente el gobierno venezolano va a hacer una investigación de la ayuda, dentro de comillas, económica que Venezuela le dio a Nicaragua. Y eso podría ser muy, muy problemático para el gobierno de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo más va a seguir la incertidumbre en Venezuela para que se defina la situación? Porque hay dos gobiernos paralelos ahí. Bueno, yo no sé si hay dos gobiernos paralelos, pero hay uno que cuenta con una Asamblea Nacional que es reconocida por los 50 países más importantes del mundo. Y el otro, el de Maduro, que tiene el poder de facto en Venezuela y que tiene pocos pero poderosos aliados que han sido mucho más audaz que los otros 50 juntos en tratar de resolver la situación de Venezuela. Pero hablando de tiempo, yo quisiera volver a la situación nuestra en Nicaragua. Ya sabemos que en el mes de junio, Jocelyn, va a ser bien importante para nosotros. Va a haber la reunión de la OEA, va a tener que entregársele el informe al Congreso sobre la situación socioeconómica y política de Nicaragua, y ya para junio sabremos si va a haber habilitación o no para los agricultores de Nicaragua, porque hasta la fecha un sector que ha sido relativamente protegido de nuestra economía es el sector agropecuario. Pero sin habilitación y con los precios internacionales que no están en su mejor momento, puede haber una situación bien seria en ese sector que es la columna vertebral de nuestro país. Quiero decirte una cosa bien importante. Nosotros estamos en una encrucijada socioeconómica en Nicaragua. Yo soy de la opinión, o era de la opinión, que nosotros podríamos caer en una situación dramática, fatal, como la que tiene Venezuela ahora.
pero debo confesarte que después de hablar con muchas personas en los Estados Unidos, no todo el mundo tiene esa opinión. Unos piensan que existe el peligro que vayamos a caer en una profunda depresión económica, peor, por ejemplo, que la que tuvo el mundo entero en los años 30 del siglo pasado. Pero hay otra escuela de pensamiento que dice que tal vez, en lugar de caer en un colapso total nuestra economía, podríamos seguir con un desempeño similar al del año pasado. Es decir, una contracción del orden de 4 o 5%. Obviamente eso no es deseable, pero es mucho mejor que perder 10 o 15% este año, pues el año 2019, porque entonces ya estaríamos liquidados. Y dicen eso porque están notando que hay ciertos indicadores en nuestra economía, como la tasa de cambio entre el dólar y el Córdoba, en donde no está comportándose el gobierno como otros países como Venezuela, en donde ha habido una devaluación del orden de 50, 100 y 200% anual, y ahora están hablando de inflación de 10 millones de por ciento. Entonces, algo está pasando en Nicaragua que no es igual a lo que estaba pasando en Venezuela en los primeros días. Y es difícil saber cuán real es eso, porque las estadísticas del Banco Central no se están dando a conocer oportunamente y tal vez han perdido de credibilidad. En ese sentido, Jocelyn, entiendo que va a venir una misión del Fondo Monetario a Nicaragua la semana entrante. Y esa misión, que va a estar acá una semana o un poco más, va a dedicarse a tratar de tocar fondos sobre lo que realmente está pasando en nuestra economía. ¿Se va a abordar ahí lo de Bancorp, por ejemplo? Bueno, lo de Bancorp es una de las preocupaciones de ellos, pero más que Bancorp es el estado de la banca nicaragüense, y el futuro de la bolsa nicaragüense, económico de Nicaragua. Todo, pero lo que necesitan son datos confiables. Entonces yo entiendo que el enfoque de esa misión va a ser esencialmente tratar de tocar fondo en cuanto a la realidad económica de Nicaragua basado en cifras creíbles. Y ahí vamos a tener una visión tal vez mucho más precisa de lo que nos está pasando. Pero ninguno de los dos escenarios, el de colapso brutal, comenzando con el 2019, ni una nueva normalización de lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Menos 5%, 4%, es algo que es alentador para los nicaragüenses. Porque si nosotros creemos que estamos mal ahora, el año entrante vamos a estar más peor, como dice el indio, que lo que tuvimos en el 2017 y el 2018. Definitivamente, si la contracción económica sigue, eso significa más desempleo para Nicaragua, más fracaso de empresas, más inmigración, una crisis humanitaria. Y te voy a decir una cosa que tiene muy preocupada a la gente allá en Washington, y es que el gobierno está tomando medidas supuestamente ortodoxas, subiendo impuestos, porque tiene un enorme presupuesto desfinanciado. Y esas acciones lo que hacen es desestimular el crecimiento económico. Yo lo veo en el campo. Ahorita, por ejemplo, si vos compras un saco de urea, te cuesta mucho más que el año pasado. ¿Por qué? Porque ha subido el precio, pero además de eso se le está aplicando el IVA del 15%, que antes no se le cobraba al agricultor. Si vos importás piezas para un tractor que tenés que habilitar para esta nueva campaña agrícola, ahora esa pieza de repuesto te va a costar un 15% más. Y sumado a eso, la falta de financiamiento coloca a este sector en una situación que eso lo vamos a ver difícil. Lo vamos a ver este mes y el mes entrante a más tardar. Pero el gobierno sigue tomando medidas que a lo mejor de un punto de vista puramente técnico podrían ser justificables, como por ejemplo pretender controlar la divisa. Si hay un sector de Nicaragua, un motor de nuestra economía que ha estado funcionando muy bien, es la generosidad de los nicaragüenses, la diáspora para con sus seres queridos aquí en Nicaragua. Ahora, yo sé, porque acabo de estar en Washington y conozco gente que mandan plata a Nicaragua, que están preocupadísimos que de repente esa plata no le va a llegar, porque ellos lo que escuchan, lo que leen, lo que escuchan en la radio, aquellos que están en la computadora, y no te imaginas cuánto siguen a nuestro país y este canal, a través de la computadora, se están preguntando qué va a pasar con los 500 o 400 o 300 o 200 dólares que mensualmente mandamos a nuestros seres queridos, y están pensando continuar con eso. Entonces estas son medidas del gobierno para tratar de recaudar fondos
que es como tratar de sacarle sangre a una piedra. Más bien el impacto que pueden tener sobre la economía es de echarnos en ese abismo, de ese precipicio donde se encuentra Venezuela ahorita. ¿Cuál es el mejor escenario para Nicaragua o cuándo el presidente Ortega puede tener un poco de anuencia en esa mesa de negociación? Porque muchos dicen que está en sus manos. La inmensa mayoría de analistas dicen está en manos de él la solución, está en manos del presidente decir cumplo los acuerdos, de esa manera no vienen sanciones a Nicaragua o no se ejecutan las sanciones a Nicaragua y la situación económica puede mejorar porque va a haber credibilidad. O sea, la comunidad internacional va a decir podemos creer en esta mesa de negociación, ya hay resultados y son resultados tangibles. ¿Podría ser una situación que haga decidirse al presidente Ortega en ser un poco más flexible el hecho de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues ya no esté en el poder? ¿Se puede ver eso como un escenario latente, cercano? Yo creo que el Daniel Ortega que yo conocí, que tenía un buen olfato geopolítico, tiene que estar monitoreando lo que está pasando en Venezuela y en particular con Maduro. Tiene que estar consciente de que Cuba, por el mero hecho de supuestamente tener a miles de personas empotrados en las Fuerzas Armadas venezolanas, correr el riesgo de sanciones mucho más duras, es decir, un retorno a la línea dura antes de Obama de los Estados Unidos para con Cuba. Él tiene que estar sensible de eso, a como yo estoy seguro que el gobierno cubano y Raúl Castro, que sigue siendo la figura clave en Cuba, está preocupado, ¿verdad? Ahora, Daniel es el que tiene la llave hacia el futuro de Nicaragua. Si él cambia la manera en que ha estado instruyendo a su equipo negociador en el diálogo y empieza a negociar de buena fe, de una manera que pudiera despertar cierta credibilidad, la puesta en libertad, por ejemplo, de todos los presos políticos sin casa por cárcel, digamos en el mes de mayo, 30 de mayo, el Día de la Madre, ¿verdad? El aniversario de la masacre, ¿verdad?, del año pasado. Para esa fecha, si yo fuera Daniel Ortega, yo pondría en libertad a todos aquellos que todavía tengo en las cárceles, ¿verdad? Dejaría de reprimir a las micro manifestacioncitas que se dan en la catedral o en Metrocentro o cualquier lugar de eso, y empezar a enviar señas contundentes de que él ha comprendido la severidad de la crisis política que él y Nicaragua está viviendo, y de esa manera tal vez tratar de amortiguar un poco los golpes que le pueden caer a él en el mes de junio. Para mí el mes de junio es un mes fatídico. Ahora, digamos que él haga todo eso, todavía nuestra economía para el resto de este año no va a crecer. Si el presidente Ortega hace todo eso que usted ha descrito, ¿podría entonces en ese momento sí la Alianza Cívica poner ese párrafo que usted decía, de manera que digan, bueno, si está avanzando la mesa de negociación, podemos confiar en esto? Yo creo que definitivamente esa sería una opción que ellos podrían barajar. Mira, la Alianza Cívica inicialmente fue criticada de ser muy blandengue en estas negociaciones. Fue criticada por aceptar 90 días para la libertad de los presos, por ejemplo. Fue criticado por aceptar medidas para restablecer garantías y garantizadas por por la Constitución Política de Nicaragua, por ejemplo, en cuanto a manifestaciones. Porque si vos lees ese acuerdo inicial, el gobierno logró introducir unas formulaciones que le dejaban a ellos todavía toda la potestad de reprimir o no reprimir, de soltar o no soltar. No, a pesar de que habían abogados en el equipo de la Alianza Cívica, no, tal vez en el afán de anotar al inicio, de acordar hojas de rutas y agendas, etcétera, se dieron demasiado. Ahora la Alianza Cívica como que se ha dado cuenta que cometió esos errores y ahora se está poniendo más dura. Ya se dieron cuenta que ellos tienen algo que le interesa a Daniel, que es esa declaración de que ahora sí se está negociando de buena fe. Entonces, los he visto mejor últimamente, ¿verdad? Y yo creo que ellos tienen que estar conscientes de que ellos cuentan con un enorme activo, y es el respaldo de la comunidad internacional. Anoche estaba viendo, por ejemplo, un programa en otro canal, que es muy visto los domingos en la noche, en donde, sin embargo, a propósito de la representatividad, había un grupo de las Madres de Abril, ¿verdad?
y a ellos les preguntaron específicamente, ¿ustedes se sienten respaldados o representados por la Alianza Cívica? Y dijeron categóricamente que no. O sea que ese es el resultado de un análisis frío que cada nicaragüense hace de lo que está pasando. De hecho, muchos analistas han dicho que sería recomendable una reingeniería en esa mesa de negociación, hablando de la Alianza Cívica en específico. Bueno, yo creo que el golpe de Almagro fue bien duro, ¿verdad? La falta de progreso también fue bien duro y le ha costado punto a los miembros de la Alianza Cívica. Hasta el punto, pues, que yo creo que te dije la semana pasada o la antepasada, que yo vislumbraba la necesidad para lo que voy a llamar una reingeniería de todo esto. Y no descarto que eso se vaya a dar. De alguna manera u otra tiene que inyectársele adrenalina al proceso del diálogo. ¿Cuánto tiempo más se puede esperar para que este proceso de diálogo dé resultados? Vamos a llegar hasta junio, se van a aplicar las sanciones en junio. ¿Cuánto tiempo más debe dar la Alianza Cívica como fe a esta mesa de negociación? Yo creo que ellos tienen que valorar eso todos los días. Cada uno tiene su agenda diferente, ¿verdad? Están los testigos. Está la OEA, que todavía no ha podido mandar gente aquí a trabajar el tema de las elecciones porque no hay acuerdo sobre eso. Yo diría que la fecha mágica tiene que ser el día como máximo, ¿verdad? El día de la reunión de los cancilleres de la OEA, ¿verdad? En Medellín. Creo que va a ser como el 26 de junio o algo así, porque para esa fecha se tiene que haber pronunciado la Alianza Cívica sobre el diálogo. Hasta la fecha ese diálogo ha sido reprobado, tenemos que estar claros. Y no solo lo digo yo, ahora lo están diciendo gente como Juan Sebastián Chamorro, lo está diciendo José Palé, lo están diciendo otra gente, Mario Arana. Ya no es un secreto. Aquí en Nicaragua es difícil mantener secreto, pero ese en particular es muy difícil de mantenerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la fecha límite máxima que puede tener. Pero si esta semana, por ejemplo, no vemos humo blanco o gris por lo menos, yo creo que aquí va a estar Tutankamen, como decimos los nicaragüenses, ese diálogo nacional. Ahora, yo he visto que Wilfredo Navarro anda diciendo que el problema es que no se puede confiar en los miembros de la Alianza Cívica, que no tienen el mandato para negociar. Pero yo veo que un momento fue la delegación del gobierno la que se tuvo que retractar de acuerdos negociados con la Alianza Cívica y con los testigos, cuando después de consultar con el Carmen no les autorizaron ciertas concesiones, llamemos, en este proceso de negociaciones. O sea que aquí hay un problema serio de credibilidad y de buena fe del gobierno, y eso es lo que está castigando o ayudando a castigar a nuestra economía, no son las sanciones norteamericanas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a hacer este análisis de la situación de Nicaragua. Si quiere agregar algo más a manera de conclusión. De hecho, Wilfredo Navarro también decía en recientes declaraciones que la Alianza Cívica propone, en el caso de poderes del Estado como el poder electoral, que haya un balance, según Wilfredo Navarro, 3 más 3, 3 de un lado y 3 del otro lado y un neutral. Y decía textualmente él que eso le recordó al pacto Alemán-Ortega, que eso fue lo que se planteó y que ahí el neutral era Roberto Rivas. ¿Su opinión al respecto? Bueno, Roberto Rivas en realidad era un candidato no del gobierno en ese momento para el Consejo Supremo Electoral, sino que de otra fuerza, ¿verdad? Estaba muy allá en ese momento a la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que ese trabajo que está haciendo Wilfredo para Daniel Ortega, para Rosario Murillo, tiene muy poca credibilidad, tiene la misma credibilidad pues que tiene en este momento el Carmen en general. O sea que yo no le daría mucho peso al trabajo que hace la propaganda de Wilfredo. Fíjate qué interesante, yo lo vi a él en tu canal, saliendo del INCAE, acompañando al canciller Moncada y a Edwin Castro, ¿verdad? Y un periodista le hizo una pregunta de esa tendenciosa. Y entonces el que la contesta no es ni Edwin ni Moncada, sino que es Wilfredo Navarro. Entonces él está convirtiéndose en el defensor pues del gobierno, supuestamente siendo él un liberal de pensamiento, ¿verdad? En fin, él sabe pues el juego que él está pichando, pero todo el resto de Nicaragua también lo sabe. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jocelyn. Esperamos el próximo